Me parece más. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas estudiantes? Espero que estén muy bien. Soy nuevamente su profesor de sociales favorito, el único que han tenido probablemente, el profesor Seba. Espero que hayan tenido una buena semana, que hayan podido descansar y que vengan con energía para poder completar esta semana los que están en forma presencial y los que estén en forma virtual. Saludito, paz y amor. Y chiquillos, si la memoria no me falla, no habíamos alcanzado a terminar esta presentación. No la alcanzamos a terminar, llegamos hasta cierto punto de ella y dijimos, próxima clase continuamos. ¿Ya? Así que rápidamente vamos a hacer un resumen súper rápido. Así que esto, por favor, chiquillos, cuando yo diga comenzamos a copiar, copiamos, porque esto ya lo vieron el día miércoles. Recuerden que el martes hicimos una jornada de sociabilización, un cuestionario tipo COVID, cómo estaban, el estrés y todo el jaleo. Partimos con la conquista de Chile, chiquillos. Recuerden que hablamos de los antecedentes que ocurrieron en el viejo continente, en Europa, ¿ya? Antes de la conquista de América. Tuvimos la caída del Imperio Bizantino. Recuerden que ¿por qué era importante? Porque se bloquea el comercio entre Oriente y Occidente. O sea, todos los productos de lujo que venían de Europa no podían llegar ahora de Asia a Europa. ¿Qué productos de lujo me preguntará usted? La seda, para hacerse ropitas bonitas, la porcelana para tomar tecito, tomar cafecito, ¿ya? Y las especias. Recuerden que las especias eran productos súper valiosos en esta época porque en el fondo ayudaban a mejorar el sabor de las comidas y algunos cumplían un rol de preservante como es el caso de la sal, ¿ya? Porque es muy diferente comerte un alimento sin condimento a con condimento, cambia diametralmente el sabor. Y eso era lujo. Cuando ocurre eso, nos vemos en la obligación de buscar un nuevo camino para llegar a estos productos de lujo. Y los portugueses tuvieron una brillante idea que fue navegar. Y comenzaron a bordear en la costa de África, avanzando paso a paso, lentamente, hasta que lograron hitos fundamentales como cruzar el Cabo de Buena Esperanza, que hoy en día es Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y llegar a lo que es Calicut en la India. ¿Ya? Se lograron llegar a estos productos de lujo sin la necesidad del camino terrestre que normalmente se hacía. En el fondo, rompe esta dependencia con Constantinopla y el camino que lo atravesó. Poquito tiempo después, en España se termina la Reconquista. La Reconquista fue un proceso histórico que vivió España por siglos, en los cuales fue sistemáticamente expulsando a los musulmanes de territorio peninsular, hasta que finalmente terminan con la conquista de Granada en 1492 de nuestra era. Cuando ocurre eso, recién pueden poner la atención a otras problemáticas como esta idea o este proyecto que trae Cristóbal Colón que llega a ser, ¡aló! ¿Están los reyes? Vengo con un proyecto para venderle, como el típico tipo que te llega de golpear la puerta en media tarde a venderte paños de cocina, perros de ropa. Adelante, muchachos. Hola, hola. Llega Colón con su proyecto bajo el brazo y los reyes de España, sobre todo la reina Isabel de Castilla, le dicen, ok, te vamos a dar el apoyo para que tú puedas hacer tu proyecto. Y Colón, parten los míticos viajes de Colón, que son 4 viajes que hace, ya donde él recorre todo lo que es el Caribe, las Antillas, la costa de Venezuela en el tercer viaje, y en el cuarto viaje la costa del Darién, que es hoy en día Panamá. ¿Ya? Ahí están un poco las exploraciones de Portugal, se dan cuenta todo el camino que dice, o sea, este camino, chiquillos, fueron prácticamente 50 años de exploraciones. Y usted dirá, profe, el medio pique, este recorrido, en vez de hacer un recorrido por tierra, que sería mucho más extenso. ¿Cuál es la gran diferencia? Por tierra te demoras mucho más que por mar. En el mar avanzas mucho más rápido. Por lo tanto, era rentable, ¿ya? Hacer todo este viaje. Sí, Buena Esperanza, o Ciudad del Cabo, Boa Calicut en la India. Están los viajes de nuestro amigo Cristóforo Colombo, ¿ya? Primero, segundo, tercer y cuarto viaje de nuestro amigo Colón, ¿ya? También habíamos hablado un poquito de qué pasaba en América. Recuerden, chiquillos, esto es repaso de la clase anterior. ¿Ya? ¿Por qué repaso? Porque la memoria es frágil y sé que soy más frágil en ustedes, chiquillos. En América existían imperios como el Inca y el Azteca, ¿ya? Y también quedaban los restos o vestigios de civilizaciones como la Maya. Recuerden que la diferencia entre civilización e imperio es principalmente que el imperio tiene un afán expansionista de crecer territorialmente y de agrandar
sus dominios, mientras que la civilización tiene un componente principalmente cultural. ¿Ya? En términos generales, ¿qué tenían de común estas civilizaciones previas a la llegada de los españoles? Eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Y estos dioses tenían características bien particulares. Por ejemplo, eran dioses naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían una base en fenómenos naturales. El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la luna, el dios o la diosa de la fertilidad, la vida, la muerte. Todo aquello que no pudiesen explicar racionalmente, lo intentaban explicar con un dios. Pasa esto, el dios se enojó. ¿Ya? Por ejemplo, si llovía mucho en la zona azteca, era Tlaloc, el dios de la lluvia, que mandaba un diluvio porque los estaba castigando. Uy, ¿cómo te calmamos, querido Dios? Con sacrificio humano. Así de simple. Matemos gente. Y también se basaban en oposiciones. Vida, muerte, día, noche, sol, luna. ¿Ya? Fueron tipos muy geniales en el ámbito de la matemática, la ingeniería y la arquitectura, chiquillos. Destacaron principalmente en estos ámbitos. De hecho, es cosa de ver las ciudades que construyeron como Tenochtitlán los aztecas y Machu Picchu los incas. Son ciudades que evidentemente cualquier pueblucho no hubiese construido. O sea, tenían cierto desarrollo intelectual importante, ¿ya? De hecho, creo que les comenté, los mayas, por ejemplo, ellos conocían el uso del cero. Los que sepan números romanos, pregunta, ¿cuál es el cero en romano? El número romano no tiene cero. El concepto de cero no existe, pero ellos lo tenían. Y nosotros, ¿cómo adoptamos el cero? A través de los árabes, porque los números que ocupamos son números árabes. ¿Ya? Bueno, y también el carácter urbano de estas civilizaciones. Los que vinieron el día miércoles, ¿hasta dónde llegamos? Nicolás, María José, ¿hasta qué diapositiva llegamos? ¿Se acuerdan? ¿Esto no? Ya. Entonces vamos a partir desde acá. Los que están en su casa también ayuden y digan hasta dónde llegamos, porque la memoria es frágil. Bueno, ¿cómo cayeron los... Ese ya lo pasamos, por la semana pasada yo lo vi. Ya, ¿hasta dónde? ¿Tú me dices hasta dónde llegamos entonces? ¿Okay? Ya. Porque estamos todavía repasando. ¿Cómo cayeron estos imperios? El imperio azteca y el imperio inca, en términos generales, caen aprovechando el contexto de inestabilidad que existía en ellos. En el caso de los aztecas, recuerden que los aztecas se llevaban mal con sus vecinos, porque los vecinos tenían una costumbre que se llamaban las guerras floridas. ¿Y qué son estas guerras floridas? Eran guerras o incursiones donde los aztecas iban a los pueblos vecinos a capturar gente. ¿Para qué? Para sacrificarlas. Era, al fondo, era guerra para conseguir sacrificios y calmar a los dioses. Evidentemente, si a ti te sacrifican a toda tu familia, tú no vas a estar contento con la persona que lo hizo. Por lo tanto, esos pueblos salieron con los españoles, con Hernán Cortés y su pequeño ejército, y lograron derrocar al imperio azteca. Y de esa forma cae el imperio azteca. Y en el caso del imperio inca, estaba en una guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar para ver quién iba a quedarse con el poder. Pizarro se mete entre medio, los derrota a los dos, y así cae el imperio inca. Ahí están las fotitos de más o menos de los lugares en el Imperio Azteca para que se... Ahí está Tenochtitlán. Ahí se ve que está al lado está el lago Texcoco, que es donde se construye Tenochtitlán, o Ciudad de México. Buenos días, profe. Y aquí está el Imperio Inca, ¿ya? O el Imperio de los Cuatro Suyos, que se le llamaba, que parte prácticamente desde Colombia, Ecuador, Perú, parte de Bolivia, Argentina y Chile. ¿Ya? Los pueblos prehispánicos. Si alguien me corrige, creo que quedamos hasta acá. ¿O no? Que alguien me corrige en el chat si quedamos hasta acá. Maya. Ah, ya, ok. Aquí hablamos sobre los pueblos prehispánicos, que son los pueblos previos a la llegada de los conquistadores. Hay un nivel arcaico y un nivel formativo. El nivel arcaico es el nivel más básico y rudimentario. Son pueblos nómades que se dedican a la caza y la recolección. En el caso de los canoeros, la pesca, ya moluscos, mariscos, algas comestibles como el cochayuyo, vivían de eso. Y de hecho, ellos vivían en las canoas. La canoa no era solamente para ir a pescar, sino que vivían en las canoas. O sea, vivían en movimiento. Y los pedestres andaban a pie y estos se dedicaban a la cacería y recolección de mamíferos
y también frutas y bayas. En el nivel formativo están aquellos que se manejaban ya en la agricultura, eran agricultores, o sea, eran sedentarios también, por lo tanto, porque tenían un hogar fijo y ellos producían sus alimentos, ¿ya? Habían incipientes y avanzados. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? Es que los incipientes tienen una agricultura muy básica, muy rudimentaria, y los avanzados tienen una agricultura un poquito más elaborada, debido a la influencia que tuvo el Imperio Inca, que les inculcó sus técnicas de trabajo, ¿ya? Y además el desarrollo de la alfarería. Los jarritos, típicos jarritos que pueden encontrarse cuando hacen una excavación en Quillota, por ejemplo. Porque Quillota fue una zona de influencia de Aguita, ¿ya? Este mapa, chiquillo, evidentemente no se los voy a pedir que lo copien, pero sí, ojalá lo puedan ver y preocuparse, perdón, ahí, puedan verlo. Y fíjense un elemento interesante, no sé si se logra ver, ¿dónde están los mapuches? Déjame ver la pluma. El destacador. Ahí está la zona de influencia mapuche, lo que está entre esos destacadores es la zona mapuche. ¿Por qué es importante? Porque hacia el norte no hubo nada que impidiera el avance del Imperio Español, por lo tanto, esos pueblos prácticamente desaparecen o quedan reducidos a una expresión mínima. De ahí hacia el sur, los pueblos perduraron hasta el siglo XIX, o sea, finales del 1800. ¿Por qué? Porque los españoles no pudieron avanzar más al sur, por lo tanto, se quedaron ahí, esos pueblos pudieron vivir con relativa calma. Esos pueblos comienzan a desaparecer con el poblamiento de sectores como Punta Arenas, Puerto Montt, cuando comienzan a llegar migrantes, ¿ya? En el caso de las zonas cercanías de Puerto Montt, Valdivia, llegan alemanes, y en el extremo sur llegan serbios y croatas que, para poder desarrollar sus actividades productivas, sistemáticamente eliminan al pueblo indígena y lo terminaron aniquilando. Hasta el día de hoy ya prácticamente no quedan de estos pueblos. ¿Ya? En cuanto a la conquista de Chile, cabe destacar, chiquillos, que Chile tuvo dos expediciones, ¿ya? La primera expedición fue la de Diego de Almagro. Diego de Almagro, recuerden que fue un adelantado, fue la primera persona que hizo una expedición a Chile. Él venía desde el Perú, y él le dijeron, ¿sabes qué, muchacho? Más al sur del Perú hay mucha más riqueza. Hay mucho más oro, hay más plata, hay más piedras preciosas. El tipo que venía buscando riqueza dijo, voy. Y fue, pues. Y se armó un pequeño ejército con soldados, con indígenas, y hizo el trayecto por Chile, pero la gran diferencia fue que se le ocurrió atravesar la cordillera de los Andes. Ese fue el error que él cometió. De hecho, atravesar una cordillera como la de los Andes en invierno, sin preparación, sin ropa adecuada, le significó que se le muriera prácticamente toda la expedición. Se murieron los animales, se murieron los indígenas que lo acompañaban, y quedó un grupo muy chiquitito que tuvo que devolverse a la altura del río Concagua. Se llegó hasta acá, hasta el Puente Boco, y se devolvió. Porque cachó que no podía seguir y que esta expedición había fracasado. El tipo vuelve con las colas entre las piernas, porque fracasó, y aparece Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia escucha sobre la expedición de Almagro, lo que hizo, los errores que cometió. Él dijo, yo voy a triunfar donde este tipo fracasó. Y Pedro de Valdivia también armó una expedición chiquitita, con indígenas, con soldados españoles, y se viene. Pero él atravesó el desierto. Esa es la principal diferencia. Y él sí tuvo éxito. ¿Ya? De hecho, él logró llegar hasta la altura del río Maule, más o menos, río Biobío. De hecho, él se devuelve y comienza a fundar ciudades en Chile. Las ciudades más antiguas de Chile datan de 1540, 1545, por ese rango de fecha. Fueron ciudades fundadas por Pedro de Valdivia, como la capital de Chile, Santiago. ¿Ya? Ahí están los mapas que muestran ambas rutas. El mapa que está a la derecha de ustedes, en la que están mirando la sala presencial, a la izquierda los que están en forma virtual,
se van a dar cuenta que hicieron la expedición de Diego de Almagro, que es esta línea verde, y cómo él acá cruza a la altura prácticamente del lago Titicaca, en esta frontera de Perú con Bolivia, cruza la cordillera y hace todo el camino por el altiplano boliviano, peruano, boliviano, argentino. Ese es el error que él comete, hacer eso en invierno es un suicidio, hasta el día de hoy. De hecho, cuando tú vas a subir escalado, vas a subir una montaña, inclusive si vas a un cerro chiquitito, vas con ropa abrigada, bien apertrechado, para no pasar frío. Estos tipos iban con un taparrabo, los indígenas. ¿Ya? Y al final se murieron todos. Llegaron hasta el río Aconcagua, dijeron, fracasamos, y se devuelven. Hasta Cusco, la capital del Imperio Inca, y el tipo poco tiempo después muere ejecutado porque hizo un intento de revuelta contra Pizarro y murió. En el caso de Valdivia, Valdivia hace el camino derechito por el medio. ¿Ya? Y él tiene éxito, él llega prácticamente hasta el río Maipo, perdón, un poquito más abajo, y ahí después comienza a devolverse. De hecho, él funda ciudades como Santiago, Serena, Valdivia, Imperial. ¿Ya? Pero él triunfa. Y él se convierte en el primer gobernador de Chile. ¿Ya? Chile era una zona bien especial, bien complicada, porque aquí se dieron cuenta que había un pueblito bastante conflictivo que le gustaba en el fondo pelear y quemar las cosas, que son los mapuches. De hecho, a Valdivia le quemaron, en el tiempo que él estaba vivo, le quemaron un par de veces Santiago. Literalmente, así como lo que hicieron con la estatua de Baquedano, que le intentaron quemar, pero estos tipos tuvieron éxito, o sea, quemaron Santiago entero. Y reconstruyeron Santiago y lo volvieron a quemar. ¿Ya? Por eso digo que eran un poquito conflictivos. ¿Ya? Pero tenemos acá las dos expediciones para que se hagan una idea de qué camino siguió cada uno y por qué triunfó uno y fracasó el otro, principalmente por este trayecto cordillerano. Ahora bien, esta diapositiva sí me importa que la copien, chicos, así que por favor, dejen su estado catatónico, abran su cuaderno, saquen una hojita y copien. Yo ya la tengo copiada. Ya. Si la tiene copiada, bien, pero si no la tiene copiada, cópiala. ¿Ya? Así que ya, vamos, despierten. Los que están acá en forma presencial. Sí. Este esquema, chiquillos, va a ser la clave para la pregunta esencial de la semana. ¿Ya? En este caso, vamos a hablar sobre la conquista de Chile. Es una síntesis sobre la conquista de Chile. ¿Ya? La conquista de Chile se afirma en tres patitas, o al menos en esta presentación se desarrolla en tres patitas. La primera tiene que ver con el componente biológico de la conquista, está el componente cultural de la conquista y hay un componente político de la conquista. ¿Ya? En el componente biológico, la conquista se divide en dos. Tenemos el tan bullado y famoso mestizaje, que es una mezcla de razas. ¿Ya? En el fondo, el conquistador europeo llegó a América, se encontró con él o la indígena, pasó lo que tenía que pasar, y tras 9 meses nació algo que no era ni español ni indígena, porque tenía una mezcla de ambos, ya no es lo uno ni lo otro. Así que se convirtió en mestizo. Y de hecho, eso no solamente pasó entre el español y el indígena, pasó entre el español y el esclavo africano, entre el esclavo africano y el indígena, y después ese resultado de mezcla se mezcló con otra mezcla y salió otra nueva mezcla. ¿Ya? Eso se explica, chiquillos, principalmente porque el español no tenía cierto recelo hacia otras razas. No era como el anglosajón, como en este caso, como el inglés o el holandés, que era como, ay, no me mezclo con el fuchi, qué asco. No, el español le daba lo mismo, decía, uno más a la lista no hace daño, porque el español de por sí ya era una mezcla. El español era mezcla de celta, íbero, cartaginés, griego, romano, judíos que llegaron, musulmanes, visigodos, vándalos, suevos, o sea, ya era una mezcla gigantesca. Por lo tanto, mezclarse con otro pueblo era como, es un pelo de la cola. ¿Ya? De hecho,
¿Cómo le dicen a los perritos que son de dos razas diferentes? Cuando te encontrás un cachupín que es de dos razas diferentes, ¿cómo le dicen a ese animal? Es un perro quiltro o mestizo. De hecho, quiltro es la expresión mapudungún para mestizo. ¿Ya? Por eso tú escuchas que ese perrito, no, ese perrito es quiltro. Es un quiltro. ¿Ya? Para que se hagan una idea. Entonces tenemos ese componente biológico. De hecho, por eso aquí nadie puede decir que es puro de raza. O sea, aquí nadie tiene un certificado que diga soy 100% español, 100% alemán, 100% inglés. Todos somos mestizos. Todos en mayor o menor medida tenemos sangre indígena. ¿Incluso en el primer mundo? En el primer mundo hay otro tipo de mezcla. Por ejemplo, un inglés con un irlandés o un inglés con un alemán, pero todos tienen mezcla en mayor o menor medida. ¿Ya? Hasta los arios más arios tienen mezcla. Porque en mayor, porque yo puedo saber quizás de origen es mi pareja, los padres de ella, pero no puedo hacer una genealogía 20 generaciones atrás, porque ahí hay un porcentaje mínimo, ya no es puro, 100% puro. ¿Ya? Y el otro gran componente biológico que marca la conquista de América son las enfermedades. Súper atingente a contexto coronavirus. La principal causa de la mortalidad de los indígenas en América no fueron las guerras, no fueron los enfrentamientos, fueron las enfermedades. El nativo americano no tenía anticuerpos, no tenía defensas para las enfermedades que traían los europeos. Si en el barco en el que yo venía un tipo con gripe, todos los europeos tenían ya anticuerpos, o sarampión, todos tenían anticuerpos contra el sarampión. Por lo cual no había una mortandad tan elevada. Pero cuando llegaron acá, el nativo americano no sabía lo que era esa enfermedad porque no había estado en contacto con ellos. Por lo tanto, no tenía anticuerpos. Se murieron. Y eso me da para preguntarle otra cosa. ¿Saben cómo funcionan las vacunas, chiquillos? ¿Quién de ustedes sabe cómo funcionan las vacunas? Que como que inyectan el mismo virus, una cosa así, ¿o no? Te inyectan el virus en una forma debilitada. Esa es una de las formas de vacuna que hay, que es la más común. Una forma del virus debilitada, con tal de que tu sistema inmune lo reconozca como un agente externo que hace daño y tiene que eliminarlo. ¿Diga? Puede sobre un poco que no lo trabajo. Lamentablemente no puedo mover el proyector. Si quieres te acercas y lo puedes ver de ahí. Es una opción también. Lo siento, chiquillos, pero el proyector no lo puse yo. Y de esa forma las vacunas funcionan. Y de hecho, ¿saben cómo el cuerpo mata los virus o no? ¿Saben cómo los mata? ¿Cómo tu cuerpo mata los virus? ¿Nadie sabe? ¿Dónde? ¿Acá? Ah, político. Los virus se matan con temperatura. ¿Por qué creen que les da fiebre? La fiebre es la forma que tiene el cuerpo humano de matar los virus. El problema es que tu cuerpo humano también se muere con esa temperatura. Y es por eso que tienes que bajar la fiebre. Si no, te terminas sanando, pero te terminas muriendo. Dato nuevo. Acá se forma la Capitanía General de Chile. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos en cuanto al aspecto biológico. En el ámbito cultural tenemos el sincretismo. Y el sincretismo es una mezcla de culturas. Lo mismo que ocurría con el mestizaje ocurre a nivel cultural. Y eso se llama sincretismo. ¿Ya? Tenemos la religiosidad, donde están, por ejemplo, las ánimas que están en la carretera, en la calle donde falleció una persona, son elementos propios del mundo animista americano, zona de frontera. Y eso los cristianos lo tomaron y lo convirtieron en una práctica de ellos. Por eso, cuando una persona fallece en un accidente de tránsito, se construye un animito, se deja una cruz. Es una forma de recordar. El lenguaje, sobre todo en la toponimia, en los nombres de los lugares, hay una fuerte influencia indígena. Quillota, Vitacura, Yayay, Talca, Quiltro, entre otras tantas palabras. Charquicán. Bueno, hablando de Charquicán, pasemos a las comidas. Da hambre esta hora. Las comidas, chiquillos, también son una mezcla de culturas. Recuerden que el vacuno, el pollo, el cerdo no existían en América.
El único animal de corral que existía era el pavo y estaba en América del Norte. Acá lo más cercano a un animal de corral era una llama o un guanaco. ¿Ya? Y de hecho, cuando tomamos esos productos que trajeron los europeos, los mezclamos con los que existían acá, como el choclo, la papa, el zapallo amarillo, logramos producir un alimento que no era ni propio de España, ni propio de Chile, o del pueblo indígena, era algo nuevo. La cazuela de pollo, la cazuela de vacuno. Es un buen ejemplo de ese sincretismo cultural. Las vestimentas, esos ponchos gigantes que ocupa el campesino en el sur, que es de lana, que pesa como 5 kilos colocárselo, ese poncho su origen es el poncho que ocupaban los mapuches, que se adaptó a los elementos o materias primas que trajeron los europeos, como la lana que traían las ovejas. Eso se formó este poncho grueso que se ocupa para el frío. ¿Ya? Y a nivel político, Chile se forma en una capitanía general. ¿Y qué es una capitanía general? Es una zona de frontera, de límite entre pueblos, entre culturas, ¿ya? Debido a que Chile limitaba con el pueblo mapuche. Y por eso Chile se convierte en esa capitanía general. ¿Ya? Un ejemplo de fotitos. Ahí tienen la cazuelita de vacuno. Esa imagen te muestra a un sacerdote o un misionero. Aquí probablemente esté en el Caribe o en África por el color de piel de la persona. Que lo está convirtiendo o reprendiéndole que no sigue la religión cristiana. Vamos a hablar después probablemente. Y aquí tenemos una imagen del casco histórico de Santo Domingo en República Dominicana, que fue una de las primeras zonas habitadas por españoles. ¿Ya? Eso era en cuanto a la clase, chiquillos. Sé que quizás nos extendimos un poquito más, pero vamos a ver ahora la guía. Porque muy pocos de ustedes han mandado la pregunta. Creo que 2 personas la han mandado. Se las voy a mostrar, chiquillos, para que ustedes la puedan desarrollar quizá durante el día, que me la puedan hacer llegar lo antes posible. Les voy a mostrar ahora la pregunta esencial. Ahí está. ¿Cómo funciona eso de la pregunta esencial? Igual que el año pasado, que ustedes la pregunta la escriben, la responden, le sacan una fotito y me la mandan. ¿Ya? Así que esa pregunta, cópienla en su cuaderno, dejen un espacio, después la responden cuando tengan tiempo y le sacan una foto y me la mandan a mí. Y yo les voy a responder diciéndole, está bien, está más o menos, está mal. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. Explique con sus palabras el esquema referido a la conquista de Chile. Diapositiva. No se ve no se ve la pregunta. Ah, chiquillo, gracias. Te cambio a ti ahí. No, ya sé lo que pasó. Ya sé lo que pasó. Chiquillo, denme un momentito. Creo que ya sé lo que pasó. Voy a sacar una foto. Ahí sí. Ahora sí, chiquillo. Disculpen, no había dejado de compartir pantalla y cambiar la ventana. Ahí está. Explique con sus palabras el esquema referido a la conquista de Chile. Diapositiva 12. Esa diapositiva que a los que están en forma presencial les acabo de obligar que copien, con ese esquema responden la pregunta. Y los que están en forma virtual, que no lo han hecho también. Agradezco a los estudiantes que lo hicieron en forma adelantada y desinteresada. Muchas gracias, ya les respondí. Y faltarían el resto de mis queridos estudiantes. ¿Ya? Así. O puede hacerlo bajito si quieres, si no hay problema. Bueno, si no le alcanzó, no trabaja. ¿Ya? Así que eso. Chiquillos, en un par de minutos para que la copien y vamos a avanzar al tiro con la clase 2. ¿Ya? Y recuerden también, recordatorios básicos. Recuerden tener un cuaderno por asignatura. Ojalá lo más ordenado que se pueda. No me importa que la letra sea perfecta, pero sí que esté, en el fondo, sea lógico. O sea, que la clase 1 esté primero, la clase 2 después. ¿Ya? Eso. Lo siento, chiquillos, yo no distribuí dónde colocar la pantalla, para que tape la pizarra, ni adaptar el data, ¿ya? Así que, sorry, not sorry, pero no es mi culpa. ¿Ya? Eso. ¿Ya, chiquillos? ¿Cuál es tu correo? Para que te puedan Sebastián.alvarado@cpt2.cl @cpt2.cl. Gracias, tía Sandy, es un ser de luz. Sí, está bien, chiquillos. Si la mandan por correo también tengan paciencia. No soy el único curso al que le hago clase, así que, y no es como el año pasado, donde terminaba la clase y tenía mucho rato libre, ya no. Ahora tengo más horas, más cursos y en la noche también, así que. Eso. ¿Ya? Vamos a esperar ahí que
terminen los chiquillos y avanzaríamos con la semana 2 para hablar un poquito ya del mundo colonial chilensis. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Bien. ¿Ya? Sigue eso. ¿Cómo han estado, chiquillos? ¿Cómo ha estado la semana para ustedes? Esa cara de aburrido. Con unos cuantos problemas mentales, pero O dos. ¿Dónde vas, Ron? ¿Dónde vas? ¿Ah? ¿Pero en qué parte vas de acá, si me refiero? ¿En qué parte vas de acá? creo que hice una. No sé, la estoy escribiendo. Ah, ya. Cuando termine me avisas. O sea, la estaba escribiendo en un trabajo, pero. ¿Pero terminaste o no? Ya. Yo no lo reconociendo. Ah. Me pasa después toda la cosa. Ya, te lo entrego, si no hay problema. De hecho, chiquillos, el material se va a subir después probablemente a la plataforma. ¿Ya? Así que eso sí, sí, no hay problema. Pero igual es importante que lo tengan en su cuaderno porque vamos a revisar cuadernos en algún momento. ¿Ah? ¿El PPT? Sí, se va a subir. Pero aún así tienen que tenerlo en el cuaderno, chiquillos, ¿ya? ¿Entienden eso? Una cosa no quita la otra. Además que no puedo ni siquiera ocupar la pizarra, así que es peor para mí. Pero mejor para ustedes, no tienen que escribir tanto como el 2019. Ya. Ya, chiquillos, vamos a dejar de compartir. Espérenme un cachito. Vamos a cerrar este PPT. Déjame cerrar. Vamos a cerrar y vamos a abrir el PPT de la clase 2. Voy a abrir la guía. Ahora sí. Vamos a volver de inmediato, chiquillos. Ok. Sobre las dos plataformas me parece maravilloso. Solamente ya me lo voy a tirar en pequeño. Sí, me lo tirar en pequeñito. Ok. Ahora sí, chiquillos. Esta sí que es clase completamente nueva, así que pongan el título y el objetivo. Realidad colonial chilena. ¿Ya? Creo que ahí está el correo nuevo que nosotros vamos a ocupar. No sé si se lo alcanza a leer. sebastián.alvarado@cept2.cl. Creo que es .cl, ¿sí? Creo que es .cl. Si, no es, si rebota el correo, si rebota el correo es .com. Pero creo que es .cl. ¿Ya? Ahí estaría. Sí, ya es la clase sobre el mundo colonial. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la colonia en Chile, un poquito. Sé que lo vimos el año pasado y también sé que muchos de ustedes no se acuerdan del año pasado, porque muchos no saben cómo pasaron de curso. Sí, Pero está bien, chiquillos. Echaban de menos humor diferente. ¿Ya? Bien. El objetivo es caracterizar los diversos elementos que dan forma a la colonia en Chile. ¿Ya? Así que tómense un par de minutitos, cópienlo y de ahí continuamos con la presentación. ¿Ya? me decía que sí es punto cero. Sí. Tengo que revisar. ¿Copiar qué? Porque no se ve nada, se ve solamente un título. Hay que copiar el título. El título y el objetivo. Ok. Recuerden lo que eran las clases presenciales, pues chiquillos, que yo les ponía el título y el objetivo, ustedes tenían que copiarlo, obligadamente. Recuerden eso. Recuerden esos buenos viejos tiempos. Y también recuerden, mientras tanto, que las preguntas esenciales son súper importantes, porque van a reemplazar las pruebas. ¿Ya? Así que tampoco las dejen para última hora, chiquillos, para que no se les junten todas en el mismo día y tengan que responder 6 por 4, 24 preguntas en una tarde y tengan que responder quizás solamente 2 o 3. ¿Ya? Dato importante. Bien. ¿Estamos listos, niños?
¿O todavía hay gente escribiendo? Ya, cuando estén listos, cuando hayan copiado esto, vamos a avanzar, chiquillos. ¿Estamos listos entonces para avanzar? Avancemos. Ya, la clase anterior, lo que hablamos, en términos general, Profe, dime. todavía yo no termino de escribir. Ah, pues más rápido, pues, chiquillos, ahí está. Más rápido. Fast, fast. Entonces, chiquillos, lo que vamos a hablar ahora, para ir adelantando un poquito y explicando un poquito, en el mundo colonial vamos a tocar algunos temas del mundo colonial. Nos vamos a abordar toda la colonia porque el tiempo no nos va a dar. Así que probablemente vamos a hablar sobre cómo se organizaba el Imperio Español y después algunos aspectos como la vida cotidiana en la colonia, la importancia de la hacienda en el mundo colonial, y estaríamos cerrando con los ciclos económicos del mundo colonial, ¿ya? Probablemente hoy día nos vamos a alcanzar a ver todo y probablemente estemos terminando mañana, ¿ya? Listo, profe. Gracias. Ahí. Ya, antes de entrar al tema, ¿cómo se organizó este Imperio Español? De hecho, aquí me faltó un signo de pregunta, error mío, no se preocupen. Todo parte desde Dios en la mentalidad de la época, chicos. Recuerden que estamos explicando algo de los 1500, de los 1600. Es evidente que parte de esta estructura en la actualidad no tiene sentido. Como que, por ejemplo, que Dios esté arriba. Se entiende hoy en día que el poder viene de las personas, nosotros, los seres humanos, delegamos el poder a una persona que elegimos para que nos gobierne. Eso se hace en las elecciones. Cuando yo voto por un candidato a presidente, alcalde, lo que sea, yo digo, yo quiero que esta persona me gobierne. ¿Por qué? Porque creo que es la más apta o es la menos mala. ¿Ya? En esta época, Por eso estamos así. era Dios. Todo tiene una explicación divina. De hecho, la influencia de la iglesia era súper importante en esta época. ¿Ya? Dios era un ser todopoderoso que estaba arriba y él decía, yo quiero que la familia de los Hernández gobierne. Y la familia Hernández se convirtió en la gobernadora de Chile, por ejemplo. Bueno, en los reyes de España. Ejemplo. ¿Ya? Y este poder se traspasaba de generación en generación en la familia. Primero gobernaba el abuelo, después el padre, después me tocaba el poder a mí, después iba a pasar a mi hijo, a mi nieto, y así iba sistemáticamente. En el fondo era un poder heredado de generación en generación que podía durar siglos. ¿Ya? Estaba el rey, entonces estaba Dios, venía el rey y la familia real. ¿Ya? Este rey estableció dos instituciones que se encargaban de todo lo referido a América, que era esta nueva gran colonia que tenía España, que son el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Cada una de ellas tenía funciones específicas. El Consejo de Indias, que está acá abajito, era la institución preocupada de las colonias españolas. Esto fue mucho después que la del medio, ¿no? Te diría que unos 50, 60 años después del fin de la Edad Media, ¿ya? Más o menos, para que tengan idea, unos 100 años. ¿Ya? El Consejo de Indias se preocupaba de todo lo referido al mundo americano. Leyes, que todo estuviese funcionando bien en América. ¿Está temblando? Parece que sí. Tembló suavecito. Mm. Ahora tenemos el mejor sismógrafo del mundo, ¿cachai? Igual que ayer. Cuando esto se mueve, es que está temblando. Y si esta cuestión ya salta, tienen que arrancar. El Consejo de Indias se preocupaba de todo aquello referido a las colonias. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel judicial y de administración. ¿Ya? Que las colonias funcionaran bien, que los indígenas estuviesen bien, qué gente iba, serían temas judiciales o temas, por ejemplo, de problemas con fronteras, con límites de tierra. También en la última instancia quien definía era el Consejo de Indias. ¿Ya? El Consejo de Indias estaba en España. ¿Ya? Estaba, si no me equivoco, en Sevilla, la ciudad de Sevilla. Y también está la Casa de Contratación. La Casa de Contratación se preocupaba solamente del ámbito económico. Es decir, todo producto que ingresara o saliera de las colonias americanas, sí o sí tenía que pasar por la Casa de Contratación. O sea, yo no podía como colonia española en América comerciar directamente, no sé, con Francia,
con Reino Unido, con los Países Bajos. No podía comerciar con ellos. Tenía que obligatoriamente comerciar con España y que España me vendiera los productos. No existía en el fondo esa libertad de comercio, ¿ya? De hecho, inclusive, si las colonias estaban muy distantes, también había temas. Por ejemplo, Chile solamente podía comerciar con el Perú. ¿Por qué? Porque la Capitanía General de Chile estaba sometida al Virreinato del Perú. Por lo tanto, todo lo que yo quisiera comprar o vender legalmente, ojo con esto, legalmente tenía que pasar por Perú. Ahora, si lo compraba de contrabando en forma ilegal, ya era otro tema. Que de hecho era algo que se daba mucho en las colonias españolas en América, se daba mucho el tema del contrabando o las compras ilegales, ¿ya? Pero ahí tienen esta parte superior del esquema, ¿ya? Se entiende, ¿cierto? Está Dios, viene el rey, y del rey salen dos instituciones muy importantes. Hasta ahí, esto es lo más simple. Vamos a esperar ahí que Javiera, ¿cierto? ¿O Valesca? Vale. Es que, chiquillos, con las mascarillas no los reconozco. Lo siento. Valesca. ¿Ya? Vamos a esperar que la Valesca termine y avanzamos. ¿No, chiquillo? Si queréis, vienen como 3 diapositivas del Imperio Español explicándolo como parte por parte. Este es un gran esquema que lo fuimos descomponiendo. Porque por un esquema acá gigante iba a ser demasiado pequeñito y no se iba a ver bien. ¿Qué sucede? Voy a sacar la foto. Dale. Vos dale. Dale nomás. No alcanza a salir la foto. ¿No salió bien? No, yo justo tenía que usar la foto así con la mano para darte para molestar. Ah, Es que soy el tío regalón de ellos. De hecho, los eso conozco. crees. Es que son los que más conocen, pues si los profes que escribieron en el tercer nivel básico ya no está ninguno. Oh, soy el sobreviviente de ellos. No, mejor. Ya, vamos a avanzar. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿quiénes estaban encargados? Ya roncó bien. Tienes que estar más rápido para copiar por Ron, no es que me atrasáis. Le voy a sacar una foto. Ron, si quieres le sacas una foto. Se la manda al grupo. También, por si queda atrasado. ¿Ya? Profe, hay que escribir. Sí. De hecho, chiquillos, eso no se pregunta. Si estoy proyectando algo, es que hay que escribirlo. O avanzar lo más que se pueda. ¿Ya? Por si acaso, ese edificio que está ahí, que se ve, era el edificio original de la Casa de Contratación. Que hoy en día creo que es el archivo de Sevilla, para que se hagan una idea. Ese edificio tiene como 500 años. Bastante bonito. Ahora sí. Ya, perdón, juré que habéis terminado. Ya, ahora sí, saca la foto. Ahora bien, ¿qué pasaba en América, chiquillos? En América se formó esta idea de los virreinatos. ¿Qué es un virrey? Es una persona que está... Profe, ¿lo puedo poner de nuevo? Chiquillos, la mandaron al grupo, no me puedo atrasar más, lo siento. Tienen que estar más rápido, sáltense el espacio y avanzan con esto. ¿Ya? El virreinato, chiquillos, era en el fondo una división del imperio donde se colocaba un virrey. El virrey, chiquillos, era una persona designada por el rey de España para gobernar este territorio. En el fondo era el delegado del rey. ¿Ya? En España, perdón, en América, perdón, originalmente existieron 2 grandes virreinatos, originalmente, que era el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, ¿ya? Pero en el siglo XVIII, es decir, en los 1700, aproximadamente 1750, 1770, por ahí aproximadamente, se dividieron en 4, ¿ya? En el fondo del virreinato de Nueva España, que es del virreinato de Nueva España surge el virreinato de Nueva Granada, que está acá. Y del virreinato del Perú surge el virreinato del Río de la Plata. ¿Ya? Y ahí estarían los 4 virreinatos que por lo general ustedes han conocido o escuchan hablar. ¿Ya? Que es Nueva España, Nueva Granada, el Perú y el Río de la Plata. ¿Ya? Por si acaso.
De hecho, les digo, originalmente eran 2 y después se dividieron en 4. ¿Y por qué se dividieron en 4? Se dividieron, chiquillos, para que fueran más fáciles de administrar. La lógica acá es súper sencilla. Por ejemplo, piensen en esta sala. Esta sala llena de chiquillos, con 40 chiquillos, como estaba en 2019. ¿Es más fácil o más difícil que controlar que una sala como esta ahora? Es más fácil ahora porque tengo menos gente a cargo acá. En cambio, cuando tengo 40 chiquillos a cargo, es mucho más difícil porque es mucho el espacio que tengo que abarcar. Es mucha la gente que tengo que controlar. Acá eso disminuye y eso lo hace, en teoría lo haría más eficiente. ¿Ya? ¿Tiene sus problemas? Tiene sus problemas. De hecho, otro dato interesante, si se fijan, Chile, en este mapa, lo que es la Capitanía General de Chile, aparece como parte del Virreinato del Río de la Plata. Aparece en ese color. No aparece como parte del Virreinato del Perú. Y acá se ve una pequeña salida del mar, que era la salida del mar que tenía Bolivia originalmente, chiquillos. Porque sí, Bolivia tenía salida al mar. La tuvo, de hecho. Hasta que la perdió en la Guerra del Pacífico. Así que es verdad que ellos sí tuvieron alguna vez acceso al mar. Pero lo perdieron. Y en el amor y en la guerra todo se vale. Y perdiste, perdiste. Así que se dejen de llorar a la FIFA. ¿Ya? Ahí estaría. Chiquillos, ¿puedo avanzar? ¿O les falta todavía? Sí, pero que hay gente que está... No, Ya. Por favor, chiquillos, avancen. ¿Ya? No es necesario que lo hagan igual como lo hice yo, lo pueden hacer de forma mucho más simple, ¿ya? Por si acaso, por si se demoran. Yo sé que se demoran mucho intentando copiar lo que yo hice acá. Lo sé, porque los veo en clase muchas veces. Intentan hacer el esquema igual que yo. No lo hagan igual que yo, háganlo como a ustedes les sea más cómodo, ¿ya? Porque si no, evidentemente van a perder mucho tiempo, porque los esquemas toman tiempo de hacer. Ya, chiquillos, en un minutito más voy a cambiar la diapositiva. Y queda, son las 9:48 en mi teléfono, perdón, en mi teléfono, en mi reloj, 9:49 cambio. Para al menos poder dejar explicado los esquemas, este esquema, y ya en la próxima clase terminar con esto y presentarles la pregunta esencial de la semana 2. ¿Ya? De hecho, ¿qué tan que tengo que estar? No, si lo tengo con los punteros. De hecho, no sé ni tiene que estar cerca para marcar. Y nadie es más sensible que... Ya, chiquillos, vamos a avanzar. Bien, luego de estos virreinatos, ya, que eran esta máxima extensión, habían divisiones menores dentro del virreinato. Por ejemplo, están las capitanías generales y las audiencias. ¿Ya? La audiencia más famosa de América fue la audiencia de Charcas, que es gran parte de lo que hoy en día es la República Plurinacional de Bolivia. Lo que hoy en día es Bolivia, donde está nuestro amigo Evo. ¿Ya? Y las capitanías generales. Nos importan más estas porque era lo que fue Chile. Chile fue una capitanía general. Era una zona de frontera, de límite entre pueblos indígenas y el Imperio Español, o límite entre virreinatos. ¿Ya? Existieron muchas capitanías generales, siendo quizá la más famosa para nosotros Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque donde vivimos, además que Chile tuvo una particularidad. Cuenta el mito tradicional de que Chile estuvo en guerra por 300 años, lo cual es mentira. ¿Ya? Si bien Chile tuvo constantes enfrentamientos con los pueblos mapuches, el constante es muy entre comillas, porque podían pasar 40 años sin enfrentamientos y después volver a haber un enfrentamiento más potente. Por lo general eran pequeñas escaramuzas, de entro al terreno y te robo gente, sí, yo te robo gente a ti también, pero por lo general era una zona de mucho comercio, de intercambio cultural. De hecho, la gente que vivía en la frontera del río Biobío estaba acostumbrada a dialogar y a comerciar con el indígena. Y cambiaban productos, ¿ya?
En un comienzo, claro, estaba el mito de que te cambiaban, no sé, por oro, plata por, en algunos pueblos indígenas, oro, plata por vidrio, por ejemplo, o por una canica, porque para ellos era interesante, era llamativo, era algo exótico, ¿ya? Pero en el caso chileno, por ejemplo, comerciaban alimentos, vestimentas, ¿ya? Cosas por el estilo. Esa imagen que lo coloqué ahí es para que se hagan una idea de una pintura de 1900, ¿ya? Que muestra el comienzo de la expedición de Diego de Almagro hacia Chile, ¿ya? ¿Y por qué la coloqué? Porque a Chile se le llamó el Flandes indiano. Usted preguntará, ¿y qué es Flandes, profe? No lo he escuchado ni en pelea de perros a usted. Flandes hoy en día es una zona de Bélgica, la zona flamenca, que en esta época era parte del Imperio Español, era de las posesiones del Imperio Español en los Países Bajos, lo que hoy en día conocemos como Holanda o Bélgica. Bueno, Holanda no, Países Bajos y Bélgica, porque Holanda es parte de los Países Bajos. Y fue una zona donde ocurrió la Guerra de los 80 años, un conflicto que duró por mucho tiempo en Europa, que fue para que los Países Bajos lograran su independencia de España. Debido a la similitud de los conflictos que habían en esta época, a Chile se le llamó el Flandes indiano porque era una zona de constante conflicto o enfrentamiento en un primer momento entre los españoles y los indígenas. Flandes porque era una zona de enfrentamiento, ¿no? Y Chile por eso se le llamó o fue considerado una capitanía general. Sé que dice FUER en vez de fue una capitanía general, no se preocupen, fue un error tipográfico mío, ¿no? ¿Puedo avanzar, chiquillos, o todavía no? Estoy esperando que me respondan los que están en forma remota, chiquillos. ¿Puedo avanzar? No. Ya, entonces apúrense para escribir. Ese es el María. Eres María, ¿cierto? ¿Cómo estás, María? Escribiendo. Muy bien. Tratando de apurarme porque usted va muy rápido, señor. Me voy muy rápido, voy lento, mujer. Ya, pero de todas formas igual va a estar el material disponible, María, en todo caso. Compañera, comparte la foto en el Ya. grupo. Igual compartieron la foto ahí por si quedan atrasados, chiquillos, ¿ya? Porque mi intención es terminar ojalá poder terminar el esquema, así que en un minutito más cambio de diapositiva. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir mientras tanto para ir rellenando el tiempo? ¿Qué más? No sé, no se me ocurre qué más decir. Durante esta semana, chiquillos, los muchachos del PIE les van a hacer la evaluación, esta típica evaluación que ustedes hacían todos los años, que van de esos test y cosas por el estilo. Esta semana se las van a realizar. No les puedo indicar la fecha exacta porque no la sé. Pero sí, esta semana sí que probablemente hay clases que no van a tener como tal en forma con el profe, sino que más bien va a ser que les tomen los tests que piden siempre los muchachos del PIE. Recuerden que eso es súper importante que ustedes lo desarrollen a conciencia porque nos permite saber en qué hay que ayudarlos, qué tienen que mejorar y quién quizás requiere apoyo extra del programa de integración escolar, chiquillos. Así que, por favor, vengan ese día y los que no han venido y que están inscritos para venir en forma presencial y que pueden estar en forma virtual ahora, asistan esos días para que los muchachos puedan tomar la mayor cantidad de pruebas posibles, ¿ya? Ahora sí vamos a avanzar, chiquillos. Y aquí llegamos a la última diapositiva que quiero ver hoy día, ¿ya? Y con esto quizás terminaríamos por hoy día, que son los niveles inferiores de esta estructura imperial. Teníamos entonces la Capitanía General, la audiencia, y bajo ellos vienen los niveles inferiores, ¿ya? Donde está el Cabildo, está el Corregimiento y la Real Audiencia. El Cabildo es el más fácil de todo. El Cabildo colonial es exactamente lo mismo que la municipalidad actual. O sea, se llamaba incluso, la máxima autoridad se llamaba alcalde, igual que hoy el día de hoy, ¿ya? O sea, Quillota es una ciudad, tenía un cabildo, era el cabildo de Quillota, donde estaba el alcalde y estaban todos los funcionarios municipales, ¿ya? Ese era el cabildo. Cabildo, ciudad. No hay más vuelta que darle al asunto. Se preocupaban del aseo de la ciudad, de que todo funcionara bien. Evidentemente, en esta época tenían otras atribuciones.
Por ejemplo, se preocupaban del control de precios, o sea, que en el fondo no se cobrara además por algún producto. Eran los encargados también de tener un alguacil en la ciudad, que cumplía el rol de la policía, tener un verdugo para hacer ejecuciones públicas y otras cosas también. Si yo tenía varios cabildos en un espacio, yo formaba un corregimiento. Un corregimiento es lo mismo que una provincia o una región hoy en día. O sea, eran un grupo de ciudades o de cabildos chiquitos, formaban un corregimiento y tenían un corregidor. Que el corregidor cumplía la función de intendente o gobernador provincial. Era la persona que estaba a cargo de a un nivel superior de estos cabildos, ¿ya? Provincias. Corregimiento, provincia. Cabildo, municipio. Y las reales audiencias, chiquillos, son tribunales de justicia. ¿Ya? Los tribunales de justicia en el mundo colonial son las reales audiencias. ¿Ok? O sea, viene siendo como los funcionarios del Poder Judicial en este caso. ¿Ya? Porque en esta época no existía un poder legislativo, no existía un congreso como tal, salvo en Inglaterra. Pero sí, se encargaban de la justicia y de dictar sentencia. De hecho, si yo no quedaba conforme con la sentencia en primera instancia, podía recurrir a otra audiencia superior, quizá la del país, y después la del virreinato. Y en el último caso, podía llegar al Consejo de Indias. O sea, había todo un sistema de instancias judiciales, pero la real audiencia eran los tribunales de justicia comunes y corrientes. ¿Ya? Donde me robó el ganado, vamos para la real audiencia, yo te lo robé, real audiencia. Y él tenía que definir, era el juez. ¿Ya? Y de esa forma funcionaba o se estructuraba el imperio colonial español en América, chiquillos, ¿ya? Por temas de tiempo, nos quedan poco más de 2 minutitos, vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos. Si tienen dudas o preguntas, este es el momento de hacerlas, ¿ya? Entonces, ya que no hay consultas, vamos a hacer los últimos recordatorios. Aunque parezca disco rayado, chiquillos. Recordar, la pregunta esencial, por favor, lo antes posible, chiquillos. No la dejen estar mucho tiempo. La tía Sandy creo que en el grupo colocó mi número de teléfono y mi correo electrónico para aquellos que lo quieran mandar por mail, lo hagan por mail, y aquellos que lo quieran mandar en forma de fotografía, lo hagan también al número de WhatsApp. Recordad, chiquillos, que me puedo tomar un tiempo en responder por temas de que no soy el único curso que está haciendo lo mismo, así que hay que tener paciencia, como yo tengo paciencia con ustedes, ¿ya? ¿Qué más? Agradecer también, chiquillos, a los estudiantes que se conectaron, que en un momento llegaron a ser 18 en forma virtual, ahora hay 16, 12 salieron. A los que están acá en forma presencial también muchas gracias, chiquillos, por venir, por participar. Ojalá sigan así y puedan seguir viniendo y se suma más gente. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Recordarles que mañana nos vemos también a las 9 de la mañana, ¿ya? Con la segunda clase de la semana. Y también recordarles que ustedes van a tener durante esta semana también la evaluación del programa de integración. Así que, chiquillos, por favor, cooperen con los muchachos, hagan las actividades que les piden y eso, y tengan una muy buena mañana. Pueden salir, chiquillos, en forma ordenada, por favor, y los que estén en forma virtual, recuerden que a las 10:15 vuelven a clase. Déjame escribir con la pizarra. Ah, ¿tú lo ves? Sí. Vamos saliendo. Recuerden que no se pueden quedar acá, chiquillos, chiquillas.
Chao, chao, chiquillos.